¿cómo están? Gracias por estar allí como cada semana, atendiendo el llamado, viniendo a aprender más del Señor, como cada semana lo hacemos. Hoy vamos a leer un texto que seguramente ya hemos escuchado antes, muchos no saben dónde se encuentra ubicado, entonces ubiquémoslo y voy a hablarles del asunto. Mateo 20, versículo 16, estamos leyendo versión Reina Valera hoy. Dice Mateo 20, 16, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Es un texto, como les dije, se repite tradicionalmente por gente inclusive no cristiana, no creyente, no temerosa de Dios, pero en síntesis sí lo dijo Dios. Dios dijo, y entonces los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿En qué contexto lo dijo? Y allí es donde nos vamos a acercar a esta parábola en la que Jesús está describiendo cómo actúa Dios en el reino de los cielos. Capítulo 20, del 1 al 16, Mateo dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, se los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces, les decía, ya miramos el texto. Esta historia nos habla de dos puntos esenciales, el corazón de Dios y el corazón del hombre. Pero vamos a hablar de las bendiciones. Ubiquémonos en la plaza, ubiquémonos como si nosotros fuéramos los jornaleros que van a recibir su paga o que van a ser contratados. Hay un grupo indefinido de jornaleros allí y llega el dueño de una plantación y escoge a algunos y dice, véngase conmigo, venga, trabaja. Vuelve, esa figura se repite 3 veces al día, 3 veces durante el día, y ya queda un grupo, tampoco sabemos cuántos son, que eran como los que quedaban ya en la plaza, como los que ya estaban empacando sus cosas, porque ya solo faltaba una hora para terminar el día laboral. Y llega otra vez el hacendado y los contrata. En síntesis, ellos esperarían no recibir más, pero él convino con ellos en pagarles el día de jornal. Y aquí es importante entender cuál es la posición que nosotros tenemos cuando vamos a recibir una bendición de Dios y cómo la vamos a recibir. Entonces, si usted es de los que fue primero contratado, seguramente va a agradecer a Dios porque Dios le proveyó el trabajo, porque ese día ya sabe que no se va a ir a su cama sin un dinero en el bolsillo para proveer para su casa. Los que contrató a la tercera hora, tuvieron 3 horas de angustia de pensar, viene este y viene el otro y no me contratan, no me llevaron. Pero de pronto llega el mismo hacendado y dice, mire, vámonos y le pago lo mismo. Y lo mismo pasa con el grupo de las 6 inquietos, preocupados, no sabían qué iba a hacer, ya habían perdido medio día, pero tenían la esperanza de que algo pasaría. Y vuelve el Señor y se lo lleva. Dice, vamos a pagarles. Y queda un último grupo. Un grupo que yo llamaría el grupo de los tal vez desesperanzados.
De esos que dicen, no me escogieron, no soy digno de ir a trabajar, este no fue mi día. No sabemos qué pasó en ese tiempo. Ellos estaban preocupados por sus recursos, preocupados por qué va a pasar mañana, por cómo van a sostenerse un día más, porque necesitan el día de jornal, porque necesitan un apoyo, porque necesitan un soporte. Y ya cuando está la esperanza difuminándose, llega otra vez el hacendado y les dice, ¿y ustedes por qué no están trabajando? La respuesta de ellos es algo lógica, poco proactiva, pero repasemos un poquito la respuesta de ellos. Dice que el hombre llega al versículo 6, dice, y siendo como la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, id también vosotros a la viña. Hay dos características que tienen estos personajes. A simple vista, por la pregunta que hace el hacendado, diríamos, estos son unos desocupados, alguien que no se esforzó, que no buscó, que no hizo nada por esforzarse para trabajar, alguien que está esperando vivir del gobierno, alguien que está esperando que le den regalos. Hay muchas teorías, hipótesis que se pueden generar alrededor de eso. Pero la realidad es lo que allí en el versículo 6, versículo 7 dice, ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Todo proceso de trabajo tiene una especie de proceso de selección. Seguramente usted ha pasado procesos de selección previamente, pasado hojas de vida allá, o cambió la hoja de vida para poder aplicar a otro lado, la registró en las plataformas que se necesitan y lleva un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, 6 meses y no pasa nada. Y no pasa nada. Mientras que cuando usted salió de su trabajo, cuando se quedó sin trabajo, hubo alguien más que se quedó sin trabajo y ese personaje consiguió trabajo a la semana siguiente. Y usted ve, ¿y por qué a mí no me pasa igual? A mí no me pasa igual, yo estoy haciendo mi esfuerzo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy dirigiéndome a quien tengo que dirigirme. ¿Sabe? Los procesos, cuando van de la mano de Dios, tienen la velocidad de Dios para la persona que los necesita en el tiempo de Dios. Me explico. No podemos, no debemos, no está permitido cuando Dios es el que gobierna nuestras vidas, compararnos a cómo son los procesos con el vecino, con el amigo, aún con nuestros propios familiares. Una de las cosas más interesantes de los procesos migratorios, se lo digo desde el proceso para salir de Colombia hacia Canadá, o que es el que conozco, es que el proceso de una familia o de una persona no es igual al de la persona que puede estar en el mismo vuelo, en el mismo avión, llegando con las mismas cargas, porque son situaciones diferentes, porque son profesiones diferentes, porque son realidades distintas para llegar a un mismo país. Lo mismo ocurre en los procesos, cualquier proceso de la vida. ¿Está usted atravesando una situación difícil en asuntos financieros y laborales? Confíe en Dios, pero confíe en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, tiene un momento, tiene una estructura ya definida, porque Dios necesita que usted agote un proceso. Estos jornaleros estaban perdiendo la esperanza. Dice, nadie nos contrató, aquí estuvimos. Acá yo presenté mi hoja de vida, hice la prueba psicotécnica, hice la prueba psicológica, me pidieron exámenes médicos y a lo último nadie me contrató. Y este hombre llega de la nada, ellos ya lo conocían porque había contratado a unos de sus amigos que ya estaban allí trabajando y que ya tenían el día asegurado. Entonces estaban allí convencidos de que iban a recibir algo, pero cuando llegó él, dijeron, ¿y como para qué viene? O sea, él ya escogió. Y la pregunta que hace de ustedes, ¿por qué no están trabajando? Ustedes deberían estar trabajando desde la primera hora. Pero la respuesta de ellos era una respuesta real, sentida del corazón. Cuando alguien en la calle te pregunte, ¿tú por qué no estás trabajando? ¿Tú por qué no estás haciendo? Hay muchas respuestas, porque no hay empleo, porque la economía no ayuda, porque me dijeron que estaba sobrecalificado, porque mi demanda laboral, mi demanda de salario es muy alta, porque a mi edad ya no me contratan. Hay tantas cosas
que son reales, pero hay una respuesta por parte de ese hacendado, de ese dueño de la viña, que es la representación de la viña, es la representación del cielo y el hacendado de Dios. Y entonces allí él dice, vaya a trabajar a la viña. O sea, no esperen más ahí. Solo faltaba 1 hora. Y muchos de ellos pensarían, bueno, por lo menos 1 hora, algo para lo del transporte. Al menos, no pierdo el día completamente. La sorpresa más grande de ellos es cuando se acaba el día. Ellos solo trabajaron 1 hora. Se esforzaron 1 hora. Llegaron, se cambiaron, empacaron tantas cosas y a la hora que salieron todos. Los de la primera hora, los de la tercera, los de la sexta y ellos. Todos. Y empiezan a pagarle a ellos porque pues fueron los últimos en llegar. Y les dieron el mismo salario que le iban a dar a los otros. Ellos no lo sabían porque ellos recibían el dinero. Y les dieron, y ellos no lo esperaban. Cuando Dios responde las bendiciones, Él responde de maneras inesperadas, responde de acuerdo a nuestra necesidad, en su tiempo y conforme a su voluntad. Entonces, cuando tú confías en Dios, no importa cuántos meses tengas que esperar, el día que llega la respuesta, llega completa, no llega por pedazos, llega para satisfacer tu necesidad, para hacerte sentir tranquilo, para traerte paz de espíritu, para traerte paz de la mente, para estar en paz con tu familia, con tus conocidos, con todos los que te rodean. Pero también debemos tener en cuenta algo. La bendición tardía no es menor a la bendición temprana. La bendición tardía es igual de importante a la temprana. No es que el que recibió temprano la bendición tiene más bendición, ni el que recibió tarde la bendición tiene menos bendición, porque para Dios todos somos iguales, para Dios todos merecemos la bendición, porque Dios quiere que su pueblo le ame, le honre y lo bendice. Mire este ejemplo. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que tomaran el maná en el desierto, hubo unos acaparadores que tomaron más de lo que se les había dicho que tomaran. ¿Qué pasó con ese maná? Ese maná se pudrió, se dañó, se llenó de gusanos, dice la Biblia. Porque Dios había dado una orden específica. Dijo, tomen solo lo del día. Mañana vendrá otro día y otra provisión y otra forma. Siempre tomen lo del día. ¿Sabe? Dios, que es el Dios de los tiempos, conoce nuestros destinos, pero también conoce nuestros corazones. Esto me habla de que cuando yo obedezco a Dios, la bendición es constante. La bendición no va a parar. A veces se tarda, pero va a llegar. A veces se demora un poquito, pero va a llegar, porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Y no acaba aquí el trabajo del carácter, porque una vez estos que trabajaron 1 hora recibieron su paga, los otros los vieron con envidia. Y es normal. Cuando tú eres bendecido, cuando Dios de alguna manera te bendice, aún en frente de otros que ya han sido bendecidos, hay celos, hay envidias, hay murmuraciones. Hay engaños, hay trampas, hay gente que no quiere verte bien. O hay gente que quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Es el común de mucha gente. Entonces tenemos que mirar firmes, caminar firmes, mirando a Dios, sabiendo que Él es el que nos sustenta, sabiendo que Él es el que tiene nuestra causa en sus manos. Y no importa cuán grande necesidad estemos pasando, así sea a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena o faltando 1 hora para que el plazo se venza, Dios va a proveer. Mi esposa tiene una frase que a mí me parece, se la aprendí cuando éramos amigos, ni siquiera éramos novios aún. Necesitamos cumplir unos plazos para unos campamentos y ella me respondió de alguna manera, no te preocupes, Dios es un Dios que responde a tiempo. Él no responde a las 11:59, Él responde a las 12 en punto. Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Él llega a tiempo.
Entonces, la invitación aquí es, por más que tengamos que esperar por la bendición, estemos listos a recibirla porque ella va a llegar. Y como viene de Dios, viene completa, viene sin nada menos de lo que necesitamos. Y también viene sin nada más de lo que necesitamos. Acuérdese el ejemplo del maná. Dios no quiere que acaparemos. Es diferente ahorrar e invertir a acaparar. Dios no quiere que tengamos como esos programas de acumuladores, tengamos porque es que de pronto lo voy a necesitar mañana. No, Dios te da para que seas bendecido, para que bendigas a otros, para que esos otros bendigan a otros y la bendición fluya, la bendición corra. Hoy eres empleado, seguramente mañana serás empresario. Hoy estás en la base de la escalera jerárquica de la empresa, de pronto mañana serás propietario o jefe. Tú no sabes lo que el destino te va a traer, lo que Dios tiene listo para ti. Tú no sabes, pero tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo, tienes que lucharlo. Dios no le gusta a la gente estática. Dios le gusta a la gente dinámica. Alguien alguna vez me preguntó, pero cuando usted necesita buscar un líder para su iglesia, cuando usted necesita encontrar un líder para su iglesia, ¿usted dónde lo encuentra? Yo les decía, en la gente ocupada. La gente más ocupada es la más comprometida. ¿Cómo así? Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, cuando estaban pescando, estaban ocupados. Jesús llamó a Mateo cuando estaba en su mesa cobrando impuestos. A todos los encontró ocupados, proveyendo para su casa. A todos los encontró haciendo algo para crecer como personas. Dios sabe por qué le gusta a la gente ocupada, porque la gente ocupada es gente comprometida. La gente que no tiene ocupación es gente que pierde el tiempo. En otra parte de la Biblia se va a encontrar que dice que el obrero es digno de su salario, pero también dice, en Timoteo dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, hay retos que tenemos que asumir y entender. Tenemos que irnos a la plaza. Tenemos que buscar el trabajo y si después de no encontrar el trabajo pasamos tiempo, esperar la respuesta de Dios, porque la bendición de Dios viene, así sea, en esa última hora, en esa última fracción de tiempo. Él va a responder, Él tiene toda su artillería de bendición lista para bendecirnos, pero es en su tiempo. Estos jornaleros que estaban celosos, creían tener más derechos, pero habían hecho acuerdos. Dios nunca rompe sus acuerdos. Dios es justo para un lado y para el otro. Puede para el mundo parecerle injusto, pero cuando Dios te bendice porque Él quiere hacerlo, porque Él definió hacerlo, porque Él determinó hacerlo, porque Él quiere que tengamos testimonio vivo, que seamos testimonio vivo de lo que Él puede hacer con nosotros. No se engañe cuando usted se siente el hijo preferido de Dios, porque Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama, Dios lo ama. Tiene una necesidad física hoy, Dios no ama y hay respuesta. Tiene una necesidad familiar, su familia se está desintegrando, algo pasa allí, Dios tiene respuesta. No espere las respuestas de donde usted espera que vengan, porque las respuestas de Dios vienen por lo general de donde no esperamos. Siempre habrá una razón, siempre habrá un motivo, siempre habrá algo para que Dios actúe en nuestra vida. Tenemos que buscarlo, insistir, hacer nuestra tarea y vamos a ser como ese grupo de personas que recibió el pago de un día por trabajar solo un tiempo pequeño. Si usted está entrado en años o se siente entrado en años, porque a veces no son los años que tengas, sino los años que tú crees que tienes lo que te hacen viejo. Pero usted dice, no, es que ya salí del mercado laboral en mi país, después de los 30 ya uno no es útil, o usted dice, ya tengo tantos 50. Hay cientos de ejemplos en la historia, no solo en la historia bíblica, de gente que encontró su destino, que encontró su futuro, que encontró su éxito en los años dorados, en los años ya al final de su vida. Uno es el coronel Sanders, el que fuera dueño de Kentucky Fried Chicken. Él tenía la fórmula a los 65 años.
empezó a explotarla como que lo que lo hizo millonario. Roberto Gómez Bolaños, toda esta gente que encontró en un momento tardío, en esa última hora, fue bendecida también. Puede ser su respuesta. Mire qué tiene en sus manos. Mire, sea diligente, busque, porque la bendición también está para usted. Hay un milagro, hay una empresa en sus manos, hay una idea. Escriba. Si Dios le dijo, coge el lápiz y escribe y publica, escriba y publique. De pronto usted puede empezar a hacer tutoriales en video para que alguien aprenda. Hágalo, pero siempre va a haber bendición de Dios. Vamos a orar, porque Dios nos da ideas. Vamos a orar. Porque aun si hemos esperado mucho, la respuesta va a llegar. Y vamos a orar porque Dios calle a los envidiosos, a los celosos. Padre, gracias te doy en esta tarde por la bendición de la vida, por la bendición de la provisión, por la bendición del trabajo. Gracias te doy, Señor, porque tú tienes aquí en esta persona que está escuchando, una persona que va a recibir una bendición tuya. Esta persona que ha venido esperando durante tanto tiempo la respuesta laboral, que ha venido esperando durante tanto tiempo para entrar a la universidad, que ha venido esperando para solucionar su problema de pareja, tiene respuesta, porque tú estás saliendo a la plaza para bendecirnos. Tú estás saliendo a la plaza para darnos la bendición, la provisión, la salida. Gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas callando la boca de los envidiosos, la boca de aquellos que están celosos con la bendición que podemos recibir, y que tú los bendigas también a ellos. Gracias, Señor, por nuestra familia, por la salud. Gracias por la recuperación de los que están en procesos de COVID, de problemas de salud diferentes, de problemas de corazón, Señor. Gracias por los proyectos empresariales. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos bendecirás. En el nombre de Jesús. Amén. No olvide regístrese en la página de YouTube, en la página de Facebook. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.